Damos la más cordial bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Saúl Alejandro García, quien modere esta mesa titulada Innovación Pedagógica, gamificación y aprendizaje basado en proyectos perteneciente al programa de la maestría en intervención docente innovadora en enseñanza superior, media superior. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. La maestra Gabriela Regalado Baeza es maestra, es licenciada y maestra en economía con estudios doctorales en investigación educativa. Se desempeñó como docente en la UPIXA del Instituto Politécnico Nacional, centrado sus investigaciones de los últimos años en economía solidaria. El maestro Víctor Guadalupe Valadez Torres es actualmente profesor y desarrolla una línea de investigación en educación crítica desde una postura contracultural, desde el pensamiento existencialista, por lo cual sigue con el interés de generar y profundizar en experiencias educativas no institucionales en áreas urbanas, teniendo como referencia a las que ya se han podido experimentar en las áreas selváticas chiapanecas. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que van a presentar sus avances de trabajo terminal. En un momento presentaré. La dinámica de trabajo es la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos para que realicen una retroalimentación. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directivos de trabajo terminal. Bueno, vamos a dar inicio a esta mesa y me permito presentar al primer estudiante, que es Victoria Zárate Palacios, quien presenta su trabajo titulado Impulsar el aprendizaje en la enseñanza media superior con cuestionarios gamificados. Adelante, por favor. ¿Sí se encuentra la estudiante con nosotros? Al parecer no, doctor, porque solo hay dos estudiantes, bueno, tres estudiantes. Bueno, entonces, si están de acuerdo, sería la siguiente estudiante, la presento. Sí. En caso de que llegara la otra estudiante, yo creo que la dejaríamos hasta el último, Queda si al están de final. acuerdo. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, permítanme un segundo, por favor. Bueno, entonces me permito presentar a Alejandra Pita Servín, que presentará su trabajo titulado El ABP para la enseñanza, diseño del gráfico digital en un CETIS de la Ciudad de México. Adelante, por favor, Alejandra Pita Servín. Gracias. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, voy a presentar mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla y me escuchan? Sí te vemos. Muchas gracias. Entonces, bueno, doy inicio. El presente de trabajo de intervención en la enseñanza media superior se trata del aprendizaje basado en problemas para la enseñanza del diseño gráfico digital en un CETIS de la Ciudad de México. Soy diseñadora de la comunicación gráfica, doy clases de diseño gráfico desde hace 17 años en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 11, cuyo nombre es Escuela Nacional de Artes Gráficas. Quiero mejorar mi práctica docente desde la autorreflexión, observarla de manera sistemática, mi contexto, los principales actores involucrados y mi quehacer en mi entorno laboral. El CETIS 11, ENAG, es un bachillerato tecnológico de formación dual que ofrece dos carreras técnicas, que son diseño gráfico digital y sistemas de impresión, serigrafía y offset. Este trabajo se enfocará solo en la carrera de diseño gráfico digital. El problema es
La falta de material didáctico adecuado, actualizado y disponible para la enseñanza de competencias profesionales puede afectar negativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, limitando su capacidad para desarrollar competencias de la formación profesional de diseño gráfico digital. Adicionalmente, la infraestructura es insuficiente, se desaprovecha el tiempo y se pueden omitir temas. Derivado de este problema, propongo el diseño y evaluación de estrategias de aprendizaje basado en problemas en donde los estudiantes serán los principales colaboradores. Con base en la revisión de Burroughs 1986, Prieto 2006, propongo la siguiente definición de aprendizaje basado en problemas. Método de aprendizaje basado en usar problemas para la adquisición de nuevos conocimientos. El aprendizaje basado en problemas es una estrategia eficaz y flexible. Los estudiantes son activos en su proceso de aprendizaje. Así, el aprendizaje basado en problemas ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas competencias. Entre ellas, de Miguel 2005 destaca resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, argumentación y presentación de la información, desarrollo de actitudes y valores, precisión, revisión y tolerancia. Prieto 2006, citado en Hengel y Goods, añade, identificación de problemas relevantes del contexto profesional, la conciencia del propio aprendizaje, la planificación de las estrategias que se van a utilizar para aprender, el pensamiento crítico, el aprendizaje autodirigido, las habilidades de evaluación y autoevaluación, el aprendizaje permanente. Del mismo modo, Benito y Cruz 2005, aparte de las competencias ya citadas, indican que el aprendizaje basado en problemas favorece el desarrollo del razonamiento eficaz y la creatividad. Aparte de todas las mencionadas y como complemento a todas ellas, podemos decir que el aprendizaje basado en problemas favorece el desarrollo de habilidades en cuanto a la búsqueda y manejo de información y además desarrolla las habilidades de investigación, ya que los alumnos en el proceso de aprendizaje tendrán que a partir de un enunciado averiguar y comprender qué es y lo que pasa y lograr una solución adecuada. Según Torbisague, en Díaz Barriga, 1999, el aprendizaje basado en problemas, ABP, tiene 3 características centrales. Inciso A, organiza la propuesta de enseñanza y aprendizaje alrededor de problemas holísticos y relevantes. Inciso B, implica que los alumnos sean los protagonistas de las situaciones problemáticas planteadas. Inciso C, constituye un entorno pedagógico en el que los estudiantes realizan una fuerte cantidad de actividad cognitiva y heurística colaborativa en la que los docentes guían y apoyan en su proceso de exploración e indagación. En este marco, Díaz Barriga, 2006, retoma el ABP como un enfoque y al mismo tiempo una estrategia didáctica dentro de la enseñanza situada. En esta se entiende que el conocimiento es situado, ya que ocurre en un contexto y situación concreta, como resultado de la actividad personal que aprende en interacción con otros individuos, en el marco de las prácticas sociales de una comunidad. Esta postura, vinculada al constructivismo sociocultural, se centra en las prácticas educativas auténticas, aquellas que vinculan el saber qué con el saber cómo, que son coherentes, significativas y propositivas, y se justifica en criterios como la relevancia social de los aprendizajes buscados, la pertinencia de estos, el fortalecimiento de la agencia del alumno y la autenticidad de las prácticas educativas diseñadas, entre otros. Así pues, la enseñanza situada considera la educación como un mecanismo de enculturación que permite a los alumnos insertarse en las prácticas sociales de una comunidad, aprendiendo a hacer dentro de su entorno. Objetivo general. Evaluar estrategias didácticas basadas en ABP para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la producción de animaciones multimedia en un CETIS de la Ciudad de México. Objetivos específicos. Identificar mediante un diagnóstico las dificultades de enseñanza-aprendizaje en la producción de animaciones para aplicaciones multimedia. 2. Diseñar estrategias didácticas en aprendizaje basado en problemas para la producción de animaciones multimedia. Y número 3, finalmente, para concluir, evaluar la efectividad de las estrategias didácticas en aprendizaje basado en problemas.
Los tipos de problemas que los estudiantes van a abordar son fomento a la lectura, Semana de la Ciencia y la Tecnología, reciclaje, cultura de paz, protección al medio ambiente, promoción del plantel, entre otros. ¿Qué aportes hay en la enseñanza de animaciones digitales en la literatura especializada? Busca artículos con menos de 10 años de publicación para bachillerato y la formación profesional en la enseñanza de animación digital. Y bueno, en español, en América Latina y en España. Después de una búsqueda de proyectos similares, se encontraron 5 trabajos. En estos estudios encontré 4 realizados con enfoque cualitativo y uno mixto. En uno de ellos se utilizó la observación participante, en uno de ellos se aplicó una estrategia multimedia para la enseñanza de la animación y en otro estudio se desarrolló una propuesta metodológica. En la primera publicación de Rublano Marín, y Parrado Santana del 2023, Animated Book, lleva la lectura al siguiente nivel de la editorial Red Colombia. El aporte a mi investigación sería que la investigación se desarrolló utilizando el modelo de doble diamante, complementando con la realización de encuestas y entrevistas, técnicas de recolección de datos, además del método cualitativo de observación participante. Propone una solución innovadora, la animación de libros poco leídos para hacerlos más atractivos, actuales, interactivos y dinámicos, brindándoles así una segunda oportunidad. La siguiente publicación de Galvez y Renzo del 2009 es una propuesta metodológica para el desarrollo del aprendizaje significativo de las técnicas de animación en los estudiantes de arte y diseño empresarial de la Universidad de San Ignacio de Loyola. Lo que aporta es una práctica pedagógica como una propuesta metodológica de animación de libros para hacerlos más atractivos, actuales, interactivos y dinámicos, para contribuir al desarrollo del aprendizaje significativo de las técnicas de animación en los estudiantes del 5º ciclo de la carrera de Arte y Diseño Empresarial de la Universidad San Ignacio de Loyola. En la publicación número 3, Lara y Cambaye en 2019, con la publicación Multimedia Educativa para la Enseñanza de la Animación Digital en 2 dimensiones, editorial Ambato, Universidad Tecnológica Interamericana, de allí es la publicación. Bueno, el aporte. El enfoque usado es mixto cualitativo-cuantitativo, aplicando un test inicial al grupo de estudio para establecer el nivel de conocimiento teórico y manejo de software, permitiendo determinar falencias en la aplicación de la animación digital 2D en el ámbito académico como profesional. La recopilación de datos arrojó resultados donde la mayoría de la población investigada presenta mínimo dominio de la asignatura, por lo cual se plantea la propuesta de aplicación de una herramienta multimedia educativa para la enseñanza de la cátedra, conjuntamente con un programa de capacitación docente sobre el desarrollo multimedia y animación digital 2D. La publicación número 4 de Padilla 2017, Estrategias para la enseñanza de la animación en escuelas de diseño de la UAM Xochimilco, aporta pues el analizar los procesos que se siguen para la realización de proyectos de animación. Sería en este caso pues puntualmente los procesos para la realización de estos proyectos. Ese análisis sería el aporte. La última publicación del I 2020, conocimiento de los programas multimedia Illustrator y Animate en estudiantes de la carrera de Comunicación Audiovisual del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Diseño y Comunicación de Lima, Perú, de la Universidad Científica del Sur. El aporte a mi trabajo sería que se investigó mediante un diseño descriptivo el nivel de conocimientos de los programas multimedia Adobe Illustrator y Adobe Animate en estudiantes del 5º ciclo de la especialidad de Comunicación Audiovisual del Instituto Superior Tecnológico Público, Diseño y Comunicación de Lima, Perú. La muestra estuvo constituida por 86 estudiantes, se aplicó como instrumento una ficha de observación. Los resultados indican que los estudiantes demostraron tener conocimiento de los programas multimedia, Adobe Illustrator y Adobe Animate para la creación de contenidos audiovisuales para el mercado laboral. Halsey en Mickerman 1999, en la página 24, definió la investigación-acción como una intervención a pequeña escala en el funcionamiento del mundo real.
y el examen minucioso de los efectos de estas intervenciones. En este sentido, el presente trabajo es una intervención en el aula, por medio de estrategias de aprendizaje basado en problemas, siendo el colectivo estudiantil el que evalúa si el material es comprensible, dinámico, adecuado, actual, relevante, pertinente y de interés del estudiantado. Por medio de la investigación actual, quiero comprender y resolver problemáticas específicas del CETIS 11 desde mi ámbito de competencia, que es mi grupo de estudiantes, desde mi asignatura. Por medio de la investigación-acción, pretendo observar y mejorar mi práctica educativa. Muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias. Qué bueno, ya le iba a señalar. Muy bien, muchas gracias. Le cedemos la palabra a la maestra Gabriela. Por favor, adelante, maestra, si es tan amable. Doctora, perdón. Doctora, por favor. Gracias. En realidad soy maestra, porque todavía no me titulo del doctorado, pero bueno. Pero ya lo terminé, ya tengo el 100%. Bueno, a mí me pareció muy, muy interesante. Creo que esta institución, estos CETIS requieren el tipo de trabajo que se propone como para darles más propuestas a los alumnos y que ellos se puedan motivar. Nosotros, yo daba nivel licenciatura. Todavía la educación media superior es más difícil porque todavía los chicos son más dispersos y más apegados a toda esta nueva tecnología. Entonces, lo que les... tengo algunas dudas, perdone, olvidé silenciarlo. Tengo algunas dudas, primero porque entiendo que se va a hacer una... Déjenme apagarlo, silenciarlo. Perdón. Entiendo que se va a hacer el diseño del material. De los materiales revisados que ahorita mencionaste, sobre estos aportes, no sé si ya existe algo. Yo sé que había algunas cosas, pero para nivel licenciatura, educación media superior, no lo sé. Entonces, entiendo que se va a diseñar toda esta propuesta metodológica y también que se quiere evaluar qué tanto qué tanto está resultando el trabajo. Creo que en la metodología tendríamos que como revisar a ver como qué tiempos, como en qué tiempo se está proponiendo hacer todo esto. Creo que es lo fundamental. Cuando se construye el diagnóstico, no sé si ya se tiene un avance sobre esto y digamos se está presentando. Considero que ya hay, con la experiencia que se tiene, como un primer diagnóstico. Lo que me parece más importante son dos cosas. El que se pueda aportar con esta metodología, porque hasta lo que yo conozco, sí, los libros, cuando hay materiales, son bastante apegados a una cierta metodología en donde hay poca participación, donde el joven, más bien poco cuestionamiento, donde el joven recibe, hace esto, resalta de aquello, ve este cuadro sinóptico y realmente tiene poco tiempo de ejercitar. Y creo que esa es la parte fundamental. Plantearles y sobre la problemática, entonces empezar a diseñar y ahí poder hacer las correcciones. Lo siento bastante ambicioso, creo que a veces cuando establecemos tiempos, lo voy a hacer bajo este esquema, en fin, ahí nos vamos viendo realmente de lo que disponemos. Y lo otro que quería yo comentar es que tú incluso lo reiteras aquí, mencionas que la base es, digamos, si vas a calibrar si está funcionando, viendo el resultado entre los estudiantes. Mi pregunta era, ¿tienen academias ahí en donde, digamos, hay una serie de profesores, de docentes que están
con una preparación similar y aportando a grupos similares? Yo quiero suponer que sí. Y preguntar era, ¿hasta qué tanto se está platicando con ellos, haciendo una propuesta colectiva de poder trabajarlo para irlo generalizando, o se está haciendo solamente en forma individual, personal, con mi grupo, y yo voy a probar así? Bueno, esas son mis inquietudes. Yo te felicito, realmente a mí me gustó mucho la propuesta, me gusta mucho que el docente tenga este tipo de ideas, que sí, Díaz Barriga lo dice mucho, hay que hacer el aprendizaje más significativo, y no hay otra forma de hacer un aprendizaje significativo que ejercitando, que haciendo, que el estudiante sea el que participe, el que se equivoque, el que arranque, y ahí lo vamos acompañando. Esos serían mis comentarios. Agradecemos mucho los comentarios de la maestra Gabriela Regalado, y le damos la palabra al maestro Víctor Guadalupe Valadez Torres. Por favor, adelante, profesor. Bueno, buenas tardes. Pues comulgo con la maestra Gabriela, me parece, no sé si se me escucha bien porque luego tengo problemas de audio. Oye, sí, muy bien. Adelante, okay, profesor. Pues sí, anoté algunas cosas que me parecen todavía como bastante dispersas, por lo mismo que es algo bastante ambicioso. Digo, no me tomes a mal esto, qué bueno que tengas esta visión, pero creo que desde el título a mí me llamó muchísimo que dijeras un CETIS, ¿no? Aunque después dices el número del CETIS, esto refleja que no has trabajado, o a mí me da la impresión de que no has trabajado como tal el contexto social donde está el CETIS y cómo ese contexto influye en el grupo que vas a trabajar. Y esto me parece sumamente importante, aunque en algunos trabajos no le dan mucho peso, pero creo que sí es importante porque entonces, aparte de que quien lea tu obra, ¿no? Que es bastante interesante, bastante atractiva, eso sí te tengo que reconocer, ¿no? Para quienes leamos tu obra en un momento, pues entendamos dónde nacen las situaciones emergentes, que después hablarán de las problemáticas y que señalan un problema, ¿no? Que estás tratando de atender. Creo que eso también te hizo falta como tener más en claro. Entonces, el primer punto es tener más en claro o presentar el contexto social, el contexto educativo, donde los estudiantes que vas a atender, ¿sí?, se están desarrollando, porque eso es bastante importante para entender las situaciones emergentes, que es el segundo punto. Creo que sí hace falta como señalar bien cuáles son las situaciones emergentes que hablan de problemáticas que señalan un problema mayor. Entonces esto va como escalando. Primero las situaciones emergentes, después las situaciones problemáticas y después, o las problemáticas, y después, digamos, el problema principal, que yo te recomendaría que lo definieras bien, porque no hay como una definición clara al problema. Hablas de problemas, pero a mí me parece más bien que son problemáticas. Hay que ver ahí la diferencia entre problema y problemática, ¿no? Es más abstracto, o diría yo, es abstracto el problema y sus manifestaciones materiales son las problemáticas, y las manifestaciones concretas de ese problema son las situaciones emergentes que se presentan en el aula o en el taller o en el lugar donde estés aplicando tu intervención docente. Por eso mismo me atrevo a comentarte que no hay una definición clara de ABP. O sea, sí lo colocas, pero te fuiste más a las características. Entonces, eso tener como muy en cuenta también, o sea, definir bien el ABP, desde quién, porque, bueno, yo recuerdo que algunos autores manejan este término como aprendizaje basado en problemas, no en problemáticas, ¿no? Otros lo manejan como problemáticas, entonces hay que definir bien desde quién. Presentaste varios autores, me parece que estás tratando de abordarlo, pero
creo que inicialmente con que te decidas con una sola definición sería más que recomendable, porque de repente no sé si estás hablando de Burroughs o Prieto, y después ya fuiste con los autores que hablan de ciertas características. De los mismos autores que hablan de ciertas características hay que entender cómo entienden o cómo visualizan el ABP como tal. Entonces, con un solo autor, estimada alumna, compañera, con un solo autor que tomaras, sería más que recomendable, porque aparte solo tienes 4 semestres, ¿sí? Entonces, tratar de abordar muchos autores te puede tomar o te puede, ¿cómo decirlo?, ocupar bastante tiempo que te va a hacer falta después para presentar tu trabajo a tiempo. Entonces, y finalmente presentaste una diapositiva que decía tipos de problemas. Entiendo que son los tipos de problemas que asumirán los chicos a enfrentar en sus desarrollos, pero en el desarrollo de la BP, pero creo que sería más certero y digámoslo de esta manera, más productivo que uno solo fuera el problema, que obviamente ya se detectó en esto que te decía, a través de las problemáticas, a través de las situaciones emergentes, ¿no? Entonces, creo que yo me iría, bueno, estos 3 puntos te los comparto para observarlos, ¿no? Entonces, pues de mi parte sería todo. Me gustó tu proyecto, yo soy amante del esfuerzo por poner o colocar clásicos cercanos a los muchachos a través de material didáctico, ¿no? Y te comparto, a ver si después le puedes echar por ahí un ojo. Me encanta Lovecraft, ¿no? Y pues el manga que está elaborando Tanabe, es un manga que podría servirte como ejemplo para este esfuerzo de acercar clásicos a nuestras nuevas generaciones. Pues sería en cuanto, creo que sería todo lo que podría decirte, y ánimo, compañera, vas dando pasos firmes, ¿no? Nada más hay que empezar a concretar un poco más. Agradecemos mucho al maestro Víctor Guadalupe por sus comentarios y seguimos con la siguiente estudiante. A continuación, Ariana Crisantos Martínez presentará su trabajo titulado Gamificación y material casero en prácticas de laboratorio, un modelo para la enseñanza de la química en el Colegio de Bachilleres, plantel 18. Adelante, por favor. Buenas tardes. Les presento mi pantalla. No sé si se... Ya se ve. Ya se ve. Adelante, por favor. Adelante. Bien, mi nombre es Ariana Crisantos Martínez y les voy a presentar mi trabajo, Gamificación y material casero en prácticas de laboratorio, un modelo para la enseñanza de la química en el Colegio de Bachilleres, plantel 18. Mis maestras del comité tutorial y el director de trabajo terminal son la maestra Noramanda Crespo Camacho, la maestra Tlanesi Abril Einstein Alvarado y el doctor Julio Ubixa Ríos Peña. Bien, aquí tenemos un problema actual en cuanto a la enseñanza de la química en el Colegio de Bachilleres, ya que es de forma teórica y memorística. Esto es por la falta de los laboratorios y recursos materiales, lo cual provoca un desinterés y bajo aprendizaje por parte de los alumnos. La solución que propongo es realizar un protocolo de prácticas de laboratorio donde se utilicen materiales caseros con el fin de que los alumnos vinculen la teoría con sus prácticas de su vida diaria. Los resultados y retos que logré percibir son que la propuesta demuestra ser viable y sobre todo motivadora, pero las limitaciones como la falta de infraestructura en la escuela, pues no logra aplicar a gran escala esta propuesta. El marco teórico con el que
guié mi trabajo es la pedagogía activa de John Dewey, el aprender haciendo de acuerdo a la experiencia y la práctica. La gamificación como herramienta motivacional de CAP, la cual la define como el uso de puntos, niveles, desafíos y retroalimentación inmediata para aumentar el compromiso. De aquí nos dice que la gamificación requieren capacitación en cuanto a los docentes. Esto nos lo dice Díaz y Hernández, porque pues en realidad los docentes están muy renuentes a continuar con su modelo tradicional, ¿no?, de aprendizaje. Y pues todo esto lo encuentro sustentado en la teoría de autodeterminación, la cual nos da la autonomía, la competencia y la relación social como pilares de la motivación. ¿Cuáles son los antecedentes? En el colegio de bachilleres se atiende a estudiantes de bajos recursos con desafíos logísticos, de seguridad y pedagógicos. En el salón que fui a observar, pues son grupos de 50, 55 alumnos por grupo. Entonces, aquí tenemos que la educación se ha transformado de acuerdo a sus métodos y estrategias en la forma de dar clase, porque pues ahorita la influencia de las tecnologías nos ha superado, ¿no?, en cuanto al rol que cambia también del docente y del alumno. Entonces, pues no se mantiene mucho el interés por parte de los alumnos. Aparte de que la divulgación científica, pues no es lo que se espera lograr. En el colegio de bachilleres logré identificar 3 problemáticas centrales, las cuales son que existe una desconexión entre la teoría y la práctica. Aparte, existen pocas implementación de acuerdo a las actividades experimentales y las limitaciones por el contexto, por la falta de recursos. ¿Cuáles son los objetivos de mi trabajo? Diseñar y proponer un modelo de prácticas de laboratorio con material casero que integra la gamificación con el fin de mejorar el aprendizaje significativo de los alumnos. Identificar y seleccionar elementos de gamificación adecuados para ser integrados en un modelo de prácticas con material casero. También analizar la viabilidad y accesibilidad del uso de materiales caseros en prácticas gamificadas. Esto va desde la perspectiva docente y la de los alumnos. Y por último, determinar cómo este modelo propuesto va a facilitar la aplicación de conceptos de química en la resolución de problemas. Ahora, mi modelo de prácticas está diseñado de la siguiente forma. Las prácticas contienen elementos de gamificación, estos por medio de desafíos, recompensas y niveles. Se estructuran como misiones o retos. Estas deben de estar relacionadas con temas de química. Ejemplo, para el primer semestre, en el primer corte, el tema más viable o más importante a resaltar sería las propiedades físicas de los materiales. Para esto se diseñó la práctica denominada playera de colores. ¿Cuál es el fin? Medir masa, volumen, así como observar la solubilidad y la densidad de los materiales. Las herramientas digitales que se utilizan son WordWork, Canva y Genially. ¿Cuál fue el tipo y método de investigación? Fue un enfoque mixto, fue con diseño exploratorio y propositivo. En esto se desarrolla una propuesta didáctica innovadora. Se basa en la gamificación, en los materiales accesibles y en el análisis de las necesidades de la escuela. Las técnicas de recolección que utilicé fue una guía de observación que fue validada por el docente director y el comité. Las entrevistas semiestructuradas que solo fueron para la docente de la asignatura, y las encuestas y preguntas abiertas, que constaron de 9 preguntas para la docente y 13 preguntas para los estudiantes. ¿Cuáles fueron los hallazgos?
en cuanto a la motivación y participación. En la guía de observación, las estrategias docentes que utilizaba la maestra, funcionaba mucho su tono de voz. Era lo que la ayudaba a sobrellevar su clase. Entonces, aquí los alumnos, el 89% preferían prácticas gamificadas que las tradicionales. ¿Por qué me di cuenta? Porque en la observación de los grupos que atiende la docente, en algunos tiene más control que en algunos otros. ¿Por qué? Porque utiliza mucho el pizarrón y les da sellos a cambio de pasar y participar en resolución de ejercicios. Entonces, eso fue con un grupo, mientras que en el otro grupo, que fue el 104, los tenía más controlados. A ellos les pedía investigaciones, y como iban llegando al salón, pues les decía, a ver, ¿tú qué encontraste? ¿Qué encontraste? Pero pues era un poquito más de control. Ahora, en cuanto a la disposición de prácticas por parte de los alumnos, el 89% está diciendo que sí necesita que se gamifiquen las prácticas, porque muchas veces son tediosas y sobre todo con el contenido muy abstracto, ¿no? Y pues el 1% está como que de no, yo no quiero, no me gusta ser observado, etcétera. Y en cuanto a las preferencias de actividades por medio de las encuestas, el 35% prefiere juegos de mesa, el 28% las competencias, el 19% plataformas digitales y por último, con un 18% los juegos de rol. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de aprendizaje y la viabilidad? En cuanto al aprendizaje conceptual, 62% de los estudiantes reportan mejor comprensión. Esto de acuerdo a la observación de clases de la docente. A los alumnos que les colocaba sellitos por pasar a participar al pizarrón, retenían más el conocimiento que aquellos a los que les dejaba investigación y no interactuaba mucho con ellos. En cuanto a la viabilidad de materiales caseros, se le entregó a la docente titular la guía, el protocolo con las prácticas. Ella me hizo la observación de que el 90% de esas prácticas las considera accesibles, pero solo el 85% de esas prácticas cree que serían viables con esos materiales, porque dice que algunos son muy apáticos y no les gustaría participar en ese tipo de prácticas. Ahora, en cuanto a los desafíos, pues sí, veo más problemática porque solo tenemos 2 laboratorios para 11 grupos de primer semestre. En cuanto a la formación docente, pues el 70% de los docentes necesitan capacitación en gamificación. Y aparte, el tiempo, la rigidez en el programa, pues es muy rigurosa. Y pues como recomendación, se necesitan talleres vivenciales en gamificación, generar una guía para uso seguro de material casero y rediseñar o rebalancear esta práctica con la teoría, porque pues actualmente está en un 80% teoría, 20% práctica. Y las secuencias didácticas deben de ser diseñadas con gamificación progresiva. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Agradecemos el trabajo de Ariana Crisantos Martínez y le cedemos la palabra a la maestra Gabriela Regalado. Por favor, maestra, si es tan amable. Gracias. Sí, gracias. Pues muy interesante el trabajo, el planteamiento que se hace. Al principio, cuando yo hice la lectura, no me quedaba muy claro si tú eras del área de química y lo estabas aplicando y si era una propuesta tuya. Ahorita ya con la exposición
me queda más claro que, digamos, estás proponiendo como esta intervención basada en la observación del trabajo que alguien más ya está proponiendo en términos de aplicar la gamificación para las prácticas y llevar a cabo las prácticas más vivenciales, digamos, más como ejercicio, como ejercitando, o sea, como práctica. Creo que lo que planteas es muy importante en términos de que es muy lamentable que una institución en el área, sobre todo en estas áreas de química que tú lo mencionas, muchas veces resultan como tediosas, difíciles para los estudiantes si no lo están aplicando. La forma de aprender es cuando ellos lo van aplicando. Y es terrible que una institución, como tú lo explicas también, no tenga la infraestructura, por un lado, adecuada, quizá el interés de los otros docentes, quizá para algunos sea más cómodo decir, no, pues mira, así me las dan, así vienen. Yo algún tiempo estuve haciendo una valoración de las prácticas en preparatorias. Estas eran preparatorias incorporadas a la UNAM y pero de escuelas incorporadas. Y entonces ahí pues es como otro panorama porque existe todos los medios a su alcance, pero algo que nos decían cuando nos enviaban para hacer esta supervisión, nos decían, lo que no se vale es que el profesor tenga un manual, que los chicos vayan completando su manual, o sea, no, hay que sacar ahí, poner los materiales, oye, ¿qué pasa si yo trabajo con esto, si yo hago esto, qué pasa? Porque entonces ahí vinculo la teoría con la práctica. Entonces, bueno, me parece muy importante esto que planteas y me parece de mucho interés la propuesta en términos de que se puedan gamificar con todos los problemas que se mencionan y las limitaciones, pues sí creo que es muy importante que se pueda llevar a cabo este procedimiento e impulsarlo. Y me gusta mucho que llegan hasta el punto de, bueno, que llegas hasta el punto de la evaluación y de decir, la realidad es que habría que trabajar con los docentes, habría que hacer esto, habría que trabajar lo otro, pero creo que solo con esas iniciativas se puede avanzar hacia el conocimiento y facilitarlo hacia los estudiantes. Entonces, creo que sería muy acertado poder realmente poner en marcha este tipo de proyectos. Bueno, esos serían mis comentarios. Gracias. Muchas gracias. Maestro Víctor Guadalupe Valadez, sus comentarios, si es tan amable, por favor. Muchísimas gracias, pues felicitarte, una exposición clara. Y la verdad que con ganas de leer tu trabajo cuando llegue a buen puerto tu trabajo, ¿sí? Yo personalmente te diría, ay, ten mucho cuidado, digo, este comentario que te voy a hacer es en prevención, ¿no? Que espero no te llegue a pasar. Ten mucho cuidado cuando hablamos del método catedrático expositivo y lo queremos englobar con el término peyorativo de tradicional, ¿no? Porque a mí no, bueno, al menos no me parece agradable, ¿no? Hacer eso, ¿no? Porque me parece que son métodos muy válidos, ¿no? Son métodos necesarios en algunas materias como química, ¿no? Porque pues debe de haber por lo menos un proceso de memorización antes del trabajo con los materiales, ¿no? Sobre todo por lo peligroso que es, ¿no? Entonces, bueno, nada más, este punto sí me parece como bastante necesario, Ariana, de que especifiques bien a qué te refieres con una práctica tradicional, si nos referimos a un mal uso o a una mala práctica de enseñanza, ¿no? Que luego se confunde con esto de estarles dictando, ¿no? Y los chavos,
Obviamente no te van a responder bien así, no va a haber aprendizaje. Te entiendo, Ariana, pero hay que tratar de darles nombres correctos a las situaciones, ¿no? Punto número 2, me hubiese gustado más tanto en tu... y por eso digo que sí me llama mucho la atención tu trabajo. Me hubiese gustado un poquito más que nos especificaras bien a qué tipo de material casero te refieres, ¿no? Pues, esto es de las cosas que yo amo, la docencia aquí en México, ¿no? Nosotros, ante las carencias, le encontramos cómo y con qué dar clases, ¿no? Y eso en verdad es rescatable. En otros lugares te dirían, no, pues, porque no tenemos el material necesario, entonces no lo vamos a hacer, pero nosotros como maestros le encontramos a todo y cómo, ¿no? Eso me gustaría muchísimo que quedara como muy claro a qué material casero te referías, ¿no? Que es loable, ¿eh? Y te lo voy a recomendar, Ariana, que sí hables así tajantemente, el material casero que se utilizó fue esto en sustitución de esto, ¿no? Porque entonces nos hablas del ingenio, ¿no? Del maestro y de la profesora que aplicó. Otro término que sí me gustaría que viéramos a mayor profundidad, ¿no? Es precisamente el de innovación. ¿Qué entendemos por innovación? ¿No? Porque los maestros de por sí somos hasta cierto punto expertos en innovar, porque con lo que nos den hacemos la clase, ¿no? Con lo que tengamos a la mano, con lo que los chicos nos colaboran, es con lo que salimos adelante. Entonces, innovadora en el sentido, ¿en qué sentido hablas de innovación? También sería a un lado de material casero, ¿qué se entiende por material casero? ¿Qué se entiende por innovación? Y es que a mí no me salen las cuentas en tus gráficas, ¿no? 89% de los alumnos estuvieron de acuerdo con las prácticas gamificadas, que es obvio, pobres chicos, necesitan que les cambiemos, ¿no? Pero el 2%, ¿no te referías como al 20% o al 18%? El 2% dijeron no queremos, ¿no? Entonces, cuidado con eso, porque entonces, sí te pueden agarrar, perdón cómo lo voy a decir, maestros, y discúlpeme, doctores, te pueden agarrar en curva y hacerte para atrás tu trabajo. Entonces, yo te felicito, la verdad es que es un trabajo que me gustaría leerlo al final, ya que lo tengas bien elaborado, ¿sí? Y sobre todo, pues, esto que te digo no es con otro sentido más que evitemos en la falta de precisión de conceptos que te puedan de repente, pues, no sé, hacer para atrás tu trabajo, pedirte que lo vuelvas a replantear, ¿no? Sobre todo estos tres grandes conceptos. Material casero, ¿a qué te refieres? ¿No? Porque no todo entra en una práctica de química. ¿A qué te refieres con innovación? Y que si vas a hablar de una mala práctica docente, no le coloques el término tradicional, porque, hay procesos tradicionales, no tradicionalistas, ¿no? O sea, hay que desenmascarar la mala práctica, es decir, la mala práctica del dictado, ¿sale? Del dictado sin intervención docente y mucho menos sin práctica del alumno, ¿sí? O sea, hay que ponerle sus nombres porque esos son los problemas, o es el problema que está de fondo, ¿no? Y que si no los empezamos a nombrar tal cual, ¿sí? Vamos a seguirlos escondiendo bajo el término como tradicionalista o tradicional, ¿no? Entonces, ya cuando se le coloca el nombre a un problema, sabemos por dónde llegarle, ¿no? Y tendrá como más peso tu intervención. Una vez, no me canso de decírtelo, muchas gracias, muy buen trabajo, y la verdad es que si quisiera al final leerlo, ¿no? Ya cuando lo termines, que lo tengas bien completo. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias, maestro Víctor. Le agradecemos los comentarios de ambos. Y bueno, vamos a continuar con esta mesa. A continuación, me permito presentar a Raúl Flores Fuentes, que presentará su trabajo titulado La parábola en el bachillerato, una propuesta para su aprendizaje con el uso del GeoGebra y el método del aprendizaje basado en proyectos. Adelante, por favor, compañero. ¿Sí está Raúl Flores? Sí, aquí está. Sí, adelante, compañero.
Sí. Bueno, me presento, yo soy Raúl Flores Fuentes, soy licenciado en enseñanza de las matemáticas y mi trabajo consiste en una propuesta para que los estudiantes vean en la realidad la aplicación de las matemáticas. Para eso pues utilizo la metodología del aprendizaje basado en problemas, el software GeoGebra y algo de la teoría, un poquito de la teoría de la parábola. En este caso, esos tres elementos yo los trato de articular para hacer un calentador solar parabólico. Esto sería en un bachillerato Pilares. Yo trabajo en las tardes en un Pilares y en las mañanas en un bachillerato normal. Lo que yo he visto es que aquí hay unas imágenes del bachillerato y los estudiantes, a pesar de ser estudiantes en línea y que el modelo propone pues un aprendizaje pues significativo, yo lo que he visto es que tienen muchos problemas para entender, bueno, no solo la aplicación de las matemáticas en la realidad, sino las matemáticas que les presentan en sus programas de estudio. Con el grupo con el que yo estoy trabajando es con el grupo de becarios. Los becarios son 30 estudiantes que seleccionaron ahí, les dan una beca, un apoyo de 1,000 pesos mensuales en un intento de que continúen estudiando, que no abandonen los estudios. Ahí en la pantalla yo estoy preguntándole a dos jóvenes, a dos estudiantes. Hay más, ¿no? Les puse una ecuación sencilla de la parábola, de una función parabólica, y bueno, las respuestas que me dieron, pues lo que me dan a entender, o yo identifico que pues no saben para qué se usa pues la ecuación ni la gráfica. Entonces la consecuencia que yo veo de eso es que pues su rendimiento es bajo y muchos de ellos abandonan, a pesar de que les dan la beca, pues ya no continúan porque no tienen que reprobar ninguno de sus módulos. Y otra de las consecuencias es que pues que no hay conexión, o sea, hay una desconexión de las matemáticas con la vida cotidiana. A raíz de eso, yo pues hice un estudio y la pregunta en la que me baso es, pues, de qué forma apoyar, ¿no? Que ellos entiendan mejor cómo se aplican las matemáticas en el entorno, en su vida real. Y para ello trato de utilizar una metodología activa, sobre todo, como la del aprendizaje basado en problemas y en su contexto. ¿Cuál es mi objetivo? Pues mi objetivo es que la propuesta, o sea, hacer un diseño de una propuesta que articule el ABP, el GeoGebra y un poquito de la teoría de la curva parábola. La teoría necesaria para que ellos realicen un calentador solar. Los elementos de la intervención principales es pues el GeoGebra, ¿no? El software GeoGebra. Ahí en la imagen yo pongo una gráfica de la propiedad del punto focal en GeoGebra, y a un ladito está ya un calentador, una imagen de un calentador recibiendo la radiación solar, y los rayos que entran, así como nos dije la imagen, paralelos al eje, se van a reflejar en un foco, en un punto. Entonces en ese punto va a haber un aumento de temperatura suficiente para calentar algo. Abajo, donde dice el calentador solar parabólico, pues es una muestra, son unos estudiantes de un bachillerato en Tabasco. Entonces ahí ellos tienen sus calentadores solares que hicieron, y ahí en la imagen de la derecha, ahí un maestro está pues ya sacando ya un platillo, ¿no? Parece que es chicharrón, un caldo de chicharrón, pero ya preparado en base
al calentador solar. Y en la imagen de la derecha, pues hay unos estudiantes de la prepa, en la de la derecha del aprendizaje basado en proyectos. Ellos están realizando ahí pues un proyecto, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de mi proyecto? Pues lo primero es pues la pregunta inicial de que investiguen pues cómo pueden calentar agua sin gas y sin electricidad. Ellos les va a requerir ahí una pequeña investigación para que aclaren eso. Después de eso yo les voy a presentar un pequeño estudio de la parábola. Son elementos así muy básicos, y a partir de eso en GeoGebra ellos deben de modelar su calentador, o sea, con unas medidas que ellos pueden tomar a partir de una fórmula que yo les presento. Ellos pueden hacer el calentador del tamaño que ellos quieran en base a la fórmula. Ya después de eso viene la construcción de su calentador en base a las medidas que hayan obtenido. Y finalmente pues deben de hacer una reflexión ellos sobre su proceso de aprendizaje. Como menciono, pues el GeoGebra es lo que me va a servir para que ellos diseñen. En la parte de la derecha de esta pantalla está una rama de las parábolas, y es a partir de esa que ellos recortan. Ellos pegan eso en un cartón y ellos lo van a recortar. Normalmente las estufas esas que hay tienen 50 centímetros de rama, o sea, las dos ramas es 1 metro de apertura. Esas son las medidas comunes y normales. Ahí está la muestra. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues un calentador. Ahí el calentador pues es solar, funciona. La imagen que yo estoy poniendo es un proyecto de Michoacán, de las ecotecnologías de la UNAM, y ese sería el modelo, pero el de nosotros va a ser de cartón. Pero también va a servir, también sirve, también calienta lo suficiente. Nada más que, pues como no se ha realizado, y yo no encontré ningún estudio en el que ya lo hubieran realizado, pues sería esa que está ahí, el modelo, ese calentador está funcionando ahí en esa comunidad en Michoacán, por parte de la UNAM. Bueno, yo espero que esta propuesta pues sirva de apoyo para que los estudiantes comprendan cómo las matemáticas y la realidad son indisolubles, y también que esto les fomente un pensamiento creativo, crítico, y que mejoren su habilidad para resolver problemas, y también su sentido de colaboración, porque tendría que ser el trabajo en equipo. Si los estudiantes vinculan las matemáticas con la realidad, pienso que van a desarrollar un sentido de propósito, y eso podría tener un impacto. Por lo tanto, esta propuesta, pues, lo que busca es una forma diferente de enseñar matemáticas, y de esta forma volver que se les vuelva más accesible y más útil a ellos. Pues esta investigación no se hubiera podido realizar sin toda la estructura, ¿no?, del programa de la maestría de la Universidad Nacional, y por lo cual agradezco a toda esa estructura y también a los estudiantes que me inspiraron para hacer el proyecto, y pues a todas las demás personas que intervinieron, porque intervienen 2 ingenieros, 2 matemáticos y una amiga pedagoga. Bueno, todos son mis amigos, y una amiga pedagoga, y sin duda sin todo ese apoyo pues no hubiera podido yo realizar ese trabajo. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, Raúl Flores, por tu presentación, y le damos la palabra a la maestra Gabriela Regalado Baeza para que nos regale sus comentarios, por favor. Cómo no, muchas gracias. Pues felicitarte, Raúl. Me encanta la propuesta porque a mucha gente le parece, y es, ¿no?, difícil a veces la comprensión en lo abstracto. Cuando tú le pones
y dices, bueno, si este número, yo por ejemplo veía, ¿no? La parábola, y normalmente para enseñar la parábola tienes que memorizar la fórmula, te dan muchos datos, pero generalmente no estás alcanzando a entender el alcance que puede tener. Y esto se consigue cuando dices, ahora vamos a ponerlo y vamos a hacer el calentador. A mí me pareció muy bien, muy interesante el poder aterrizar y llegar a ese proceso de construcción. O sea, no solo la entiendo, hago la fórmula, sino que me doy cuenta para qué me puede servir y lo hago. Entonces creo que es muy bueno poder tener eh, esta metodología de enseñanza de las matemáticas. Eh, no sé qué tan difícil es y cuánto tiempo te representa, porque yo decía, bueno, ¿en cuánto tiempo se da la parábola? ¿Cuánto tiempo te representa, por ejemplo, esto es solamente una partecita del programa? ¿Qué tanto podríamos abarcar? Pero me parece importante que si se logra ocupar este mecanismo, donde además con la utilización de GeoGebra, la ventaja es que si me falló el cálculo, yo puedo ir haciendo los ajustes. Eso es algo que me gustó mucho, que el software me permite poder trabajar y poder jugar un poco con los números, con los datos, a lo mejor con la información, a lo mejor no me está ajustando bien, qué necesito cambiar, pero justo lo que tú decías, ¿no? Con todo esto, el estudiante participa y se replantea el problema y a ver, no nos está quedando, ¿por qué? En fin, me pareció muy buena la propuesta. Yo creo, tú mencionas varios objetivos, pero creo que uno de los más importantes es ese, el adquirir, ¿no? Generar la competencia con el uso de estas herramientas. Ahí estás haciendo al estudiante o estás generando que aprenda esa competencia, que desarrolle esa competencia y pueda aplicar una serie de herramientas. Entonces, creo que es uno de los objetivos más importantes de lo que mencionas y creo que debe ser muy gratificante para un estudiante poder llegar hasta la formación del prototipo. Porque es cuando entonces aterrizas, o sea, sí, aterrizas, pones pies en tierra y dices, ajá, qué importante es aprender esto, y que alcance, porque entonces puedo llegar a esto, ¿no? Y despiertas la curiosidad y el interés en los jóvenes. Entonces, a mí esa parte me gustó mucho. Bueno, y otra cosa que quería yo decirte es que, bueno, y además, cuando aprenden esto, yo te aseguro que no se les va a olvidar nunca en toda su vida, aunque no se dediquen a algo que tenga que ver con esto, cuál es la fórmula y para qué sirve. O sea, nunca se les va, es el verdadero aprendizaje significativo. Tú, bueno, mencionaste que ya se realizó. ¿Ustedes buscaron alguna forma de evaluar los resultados en términos de aprendizaje? Justamente tienen algunos cuestionarios, porque eso en lo que yo leí, bueno, claro, ¿no? Es poquito, un par de hojas, 2, 3 hojas para hacer la presentación, pero en lo que yo leí no encontré que se hubiera aplicado algo posteriormente como para ver realmente los resultados, sí, el avance, el resultado, el avance en el aprendizaje, en la adquisición de la competencia. Seguramente lo tienen, aunque no se mencionó, pero si no se tuviera, creo que sería muy importante solo agregar ese pequeño apartado.
Y lo otro que tenía yo aquí como inquietud era preguntar si es posible con este tipo de herramientas, con esta misma, proponer para otros temas en el programa, porque no sé si esto te lleva un cuatrimestre, un semestre, no sé, si es posible aprovechar este tipo de herramientas de software, en fin, para otros temas del programa. Entonces, también creo que vale la pena mencionarlo, porque no sé, bueno, no lo vi, y poder seguir desarrollando este tipo de propuestas, ¿no? De contenidos. Entonces, bueno, pues esos serían mis comentarios sobre las dudas y lo que yo vi, y pues volverte a felicitar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Gabriela. Maestro Víctor, por favor, si es tan amable. Híjole, pues bastante interesante, compañero Raúl, bastante interesante. Felicitarle porque al parecer esto ya se aplicó, ¿no? Me parece que llevó a buen término teorías como la de Dewey sobre el aprendizaje situado. Nada más pedirle, sugerirle, ¿verdad?, junto con su director de trabajo, que pues el trabajo que les va a conllevar el documentar todo esto, sí, sea claro, bastante claro, con mucho respeto lo voy a decir, con esta fluidez con la que nos presentó ahora, un trabajo bastante claro, bastante descriptivo, sí, sería genial. Felicidades. Nada más pedirle que en la cuestión metodológica sí tenga mucho cuidado, porque nada más nos dijo qué elementos tenía el objetivo, pero no nos dijo los objetivos, o el objetivo y los objetivos individuales o particulares, ¿no? Y creo que eso sí es necesario, estimado Raúl. Y pues hablar un poquito más del contexto, ¿no? Nos ha dicho que es una preparatoria en la tarde, pero también el tipo de alumnos, o sea, estos elementos que a lo mejor parecen secundarios, sí son importantes, no solamente como para completar el texto, ¿no?, sino para determinar bien la injerencia y la importancia de su trabajo en una comunidad, ¿no? Y más si no es rural, si no es urbana, ¿sí? Creo que sí es importante rescatar estos dos temas, la metodología y, una vez más, el resaltar, pues, el contexto donde se llevan a cabo estas prácticas y, pues, cómo beneficia, ¿no? Ya lo decía la maestra, ¿no? Creo que van a ser aprendizajes que nunca se les van a olvidar a los muchachos, esperemos, pero y que pueden ser replicados, ¿no?, con otros contenidos, y que, bueno, pues el hablar del contexto y el tener una metodología clara, pues facilitará a otros, ¿no?, como su servidor, yo que soy de humanidades, ¿no?, replicar algunos procesos que usted ya llevó a cabo. Sería como lo que yo le recomendaría. Y una vez más, felicidades, bastante ligerito, bastante fluido y sobre todo comprensible su exposición. Bueno, agradecemos muchísimo a la participación del maestro Víctor. No sé, y ya para terminar, no sé si de repente llegó la estudiante Victoria Zárate Palacios. No sé si llegó, yo no la veo acá. Bueno, no. Entonces, ok. Entonces, ante esta situación, pues vamos a cerrar la mesa. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Osorio Castellanos, el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior
tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Buenas noches.